Quiero contarles un poco más sobre esta obra, sobre cómo nosotras leímos Esa gordita sí baila. Em, por supuesto, en el taller pasado presentamos algo de esa lectura, pero de pronto para los que no pudieron estar o para recordar, quisiera empezar a hacer un pequeño recorder de cómo nosotras leímos Esa gordita si baila, por qué nos tocó tanto, por qué nos gustó tanto, y luego empezar a plantearle unas preguntas a Lía y empezar la conversación. Entonces, como para que lo recordemos, la novela, yo tengo aquí mi primera edición de Esa gordita si baila, firmada por Lía Sierra. Esta novela tiene dos ediciones. La primera es de 2004, o sea que estamos hablando de una novela que ya cumplió 16 años de haber sido publicada por Lía Sierra. Eso también es importante tenerlo presente, que fue una obra, es una obra autopublicada, autogestionada por la misma autora. Y la segunda edición es precisamente de este año, de 2020, que es la que está mostrando Tawny ahora mismo en la portada. Apareció bajo el sello editorial El Viajero Rojo. Nos encantaría que ahorita en la conversación más adelante Lía nos cuente un poco de cómo fue esa invención del viajero rojo y además por qué representa un símbolo erótico. Sería súper chévere que nos contaras eso más adelante. Y definitivamente fue una novela cuyo universo literario nos pareció muy dinámico por los personajes, por la cantidad de anécdotas que se cuentan, por la cantidad de elementos de la cultura popular de Barranquilla que está ahí, y casi que excesivo en cuanto a la riqueza, ¿no? Que luego nosotras en nuestras reuniones y en nuestras conversaciones, cuando empezábamos a hablar de La gordita, es una obra que se escapa de las manos y siempre terminábamos con la frase, es mucha tela para cortar, es mucha tela para cortar, porque surgía un tema y luego el otro. Es realmente supremamente rica esta obra. Por eso nos tocó tanto, nos pareció tan genuina, tan única, tan falta de cualquier otro referente previo dentro de nuestra ciudad, y la consideramos entonces una joya de la literatura escrita en Barranquilla para pensar y para difundir mucho más de lo que ya se ha podido haber hecho. El personaje de Gordita nos llamó muchísimo la atención en su construcción tan compleja, y digo compleja porque termina siendo también muy contradictoria, ¿no? Gordita es una joven popular de Barranquilla, que se llama Gordita, ese es su nombre, y también podemos hablar con Lía más adelante de eso, ¿no? O sea, la elección de bautizar a Gordita con este nombre que para nosotros comúnmente no sería un nombre, entonces como ese gesto también, ¿qué significaba para ti? Ella es amiguera, es vanidosa, es alzómana, es la propia buena vida, juniorista, adicta a endeudarse, mala paga, es un personaje casi que picaresco. Y la novela entonces va a estar narrada desde su propia voz, además súper interesante, narrada para una amiga, para una futura lectora confidente, que también es un gesto pues muy diciente, ¿no? De la novela. Y que a medida que nos va contando sus historias de amor, su vida amorosa, también nos va compartiendo una visión de mundo y de ciudad muy particular, muy de la gordita. Eh, es una novela en la que sentimos que el trabajo con el lenguaje es absolutamente magistral. ¿Por qué? Porque por lo general en literatura colombiana además estamos acostumbrados a que las obras canónicas sean muy graves, muy serias, muy hasta de lenguajes pomposos, elegantes, eh, siguiendo también como esta línea de que nosotros éramos la Atenas suramericana y que nuestra literatura era supremamente seria y sobria, ¿no?
Entonces, cuando leemos este tipo de novelas, es normal que algunos lectores se asombren o incluso puedan llegar a decir, ay, pero esto lo puede escribir cualquiera. Nosotras no estamos para nada de acuerdo con ese tipo de afirmaciones, porque es como cuando en eventos nosotros escuchamos, ay, Gabriel García Márquez, no, él lo que hizo fue recoger la tradición oral. Sí, pero vaya uno a recoger la tradición oral y a escribirla en Señales de Soledad para ver si uno lo va a poder hacer, ¿no? Lo mismo creemos que pasa con esa gordita si baila. Es un trabajo con el lenguaje popular, con los dichos, con los refranes, hilados, tejidos, además, de principio a fin, es, te deja sin aliento, es muy magistral lo que se hace con el lenguaje popular, que además en la literatura académica o canónica es algo que es poco común. Yo creo que incluso para nosotros es más fácil escribir en un lenguaje académico que trabajar el lenguaje popular y apropiarse de ese lenguaje popular y escribir una novela que es como una manta que teje además esa cantidad de dichos y de refranes de esa manera tan magistral. Como ya lo anotaba Aníbal Tobón en la reseña que hizo, que él la compara incluso con el Quijote. Dice, no he encontrado un libro después del Quijote que tenga más dichos y refranes que esa gordita si baila. Entonces, prácticamente esta novela es nuestro Quijote local, nuestro que viva la música también de Barranquilla, porque trazamos muchas conexiones y muchas referencias con esta novela del 70 de Andrés Caicedo. Eh, y, y en el trasfondo está entonces también una de las figuras emblemáticas de nuestra ciudad, que es el Carnaval de Barranquilla, que a veces en las reseñas que encontramos lo ponen casi que como un personaje principal de la novela. Nosotras creemos que por supuesto está ahí presente el carnaval en la novela, pero no lo vemos como lo protagónico, ¿no? Sino más como un contexto, un trasfondo que está ahí y que sirve de escenario para la narración de los amores de la vida amorosa de la gordita. Nosotras ya estamos haciendo ejercicios de escritura sobre las obras que estamos analizando aquí. Y cuando yo pensaba en esa gordita si baila, me vino un concepto a la mente también un tanto inventado, que es el de lo kitsch tropical. Para mí la gordita es pionera en ese género inventado de lo kitsch tropical. Lo kitsch visto como lo desmesurado, lo popular, lo que incluso puede llegar a ser vulgar para la alta literatura, pero que al mismo tiempo no tiene nada de sencillo, que tiene sus propias pretensiones y que además es muy difícil de lograr una mezcla de tantos elementos de la cultura popular y que no se quede simplemente en un cuadro de costumbres, en un retrato costumbrista, sino que supere eso. Es decir, que por fuera de Barranquilla se pueda leer esa gordita si baila y se pueda de todas maneras entender las complejidades psicológicas y sociales que esa novela nos está planteando, más allá de ya estos lugares comunes para nosotros, como los estaderos de salsa, la salsa brava, el Junior de Barranquilla, etc. Entonces, creemos además que es una novela magistral que en ningún momento se queda en el cuadro costumbrista y nos está planteando una visión de mundo muy interesante y una concepción de la mujer además muy interesante, porque Gordita es un personaje que, si bien es disruptivo y un poco anárquico y hace lo que se le venga en gana, de todas maneras vamos a darnos cuenta cómo el castigo moralizante llega y ella de todas maneras se mantiene en la tensión y no da el salto completo a lo que podría ser la liberación femenina. Entonces, bueno, yo creo que
con esto que les acabo de plantear, toqué algunos de los puntos principales de lo que nosotras identificamos en esa obra y por qué nos pareció tan importante compartirla con ustedes y que se lea más en nuestra ciudad. Y paso a preguntarle a Lía, cómo fue el proceso de modelar el personaje de la gordita y además cómo fue el proceso de modelar la ciudad de Barranquilla y esa cara de la ciudad de Barranquilla popular en esta obra. Bueno, el personaje surge de una especie de simbiosis entre varias figuras femeninas. La bailadora de salsa, por un lado, la mujer que empieza a liberarse de los patrones culturales patriarcales que la mantenían dominada. Ten en cuenta que la novela el contexto histórico son los años 70, 77 exactamente, y Gordita, como decía, es una especie de ensamblaje de varios personajes, teniendo en cuenta todas esas características que hacen tan complejo al género femenino, porque la mujer en sí es un complejo de emociones, es un complejo, como decía anteriormente en la entrevista, de claroscuros, de contradicciones, de aspiraciones, de sueños, de frustraciones. Entonces, eso es Gordita, una especie de ensamblaje de muchas personalidades en una sola figura. La ciudad de Barranquilla, como toda ciudad, es un lugar común ya decirlo, admite varias interpretaciones, admite varias lecturas. Mi lectura de la ciudad de Barranquilla, de mi polis, como me gusta llamarla, es precisamente narrar la novela desde la perspectiva de la gente de las barriadas, de la clase media baja, de esa clase media que, como alguna vez en algún poema digo yo, es una arena movediza, que no sabe, no tiene una estabilidad, muchas veces ni económica, ni emocional, ni cultural, ni económica, ni de ningún tipo. Entonces, ese universo a mí siempre me ha parecido muy rico, muy interesante narrarlo, tanto en poesía como en novela. Yo lo había hecho ya en poesía, pero en novela, en la narrativa, me di cuenta que era mucho más fácil hacerlo, que era obviamente, por obvias razones, por la extensión, por la profundidad, por la estructura misma de la novela, se presta más a esa recreación. Entonces, siempre me ha interesado eso, porque, bueno, como lectora que yo soy también, he leído muchas novelas y muchos cuentos de la Barranquilla, narrada desde la élite, desde el estrato 6, desde, desde las familias tradicionales aristocráticas en la ciudad, que nos hablan de los mármoles, que nos hablan de las casas amplísimas, que nos hablan de los servicios domésticos, que nos hablan de viajes, que nos hablan de un mundo que no está precisamente al alcance de esa clase baja, que es la que aparece en esa Gordita si baila. Entonces, esa fue la motivación, narrar esa Barranquilla desde ese punto de vista. Y creo que modestamente se consiguió. Ari, estás con el micrófono. Sí, ya. Sí. Ah, perdón. Sí. No, o sea, como que instintivamente enseguida quise responder ese comentario porque yo también lo he sentido muchísimo y no solamente en Barranquilla, sino a nivel nacional y lo he comentado con varios amigos lectores, ¿no? Como obviamente por cómo está construido el sistema editorial y de publicaciones, etcétera, la mayoría de las narraciones a las que nosotros llegamos son las de esas familias que sus descendientes creen que esas historias sí valen la pena ser narradas, ¿no? Porque mi papá hizo esto, porque mi mamá hizo lo otro, porque fundamos tal cosa, porque, ¿sí? Pero ¿dónde están las otras historias? Las historias de la gente que
está en el anonimato y nunca van a alcanzar a ser narradas. Y ya yendo hacia Barranquilla, obviamente cuando yo leí esa gordita sí baila, yo dije, wow, es magistral, pero es otra cosa completamente diferente, por ejemplo, a la Barranquilla que encontramos en Marvel Moreno, del Country Club, del Viejo Prado, de las casas quintas, de las casas que tú dices, silenciosas y amplias y etcétera. Entonces, sí es muy interesante y muy rico ver los dos lados de la moneda, que en realidad yo creo que esto no es una moneda, son muchos más lados. O sea, podrían llegar escritoras barranquilleras a narrarnos otras Barranquillas y es súper importante tener en cuenta eso, ¿no? Y no caer en visiones unidimensionales como en diciembre llegaban las brisas en la Biblia de Barranquilla, sí, pero la Biblia de cuál Barranquilla, ¿no? Es muy limitado eso. Entonces, también me parece súper importante difundir tu novela para que se vayan ampliando esas otras caras, ¿no? Y veamos que hay muchas más historias que contar. Bien, entonces, bueno, siguiendo allí un poco lo que han venido comentando a propósito de esta construcción de la ciudad desde esa mirada de los habitantes del barrio popular de Barranquilla, y podríamos decir que también hasta cierto punto vale para muchos otros espacios populares en general en el Caribe colombiano. Hay algo que nos llamaba mucho la atención y que de alguna forma está presente no solamente en esa gordita si baila, sino en otras narraciones de mujeres y de hombres o en general de personas que tienen lugar en Barranquilla o que de alguna forma tienen una relación afectiva, imaginaria, etcétera, con la ciudad. Y esto tiene que ver con cierto régimen de fiscalización, que además vemos materializado de manera muy fuerte y muy poderosa en este personaje de la detective, que además, bueno, tiene este sobrenombre muy diciente, y observábamos que a pesar de las diferencias, por supuesto, que hay en los imaginarios o en la construcción de la ciudad, en el caso de, bueno, en este momento estamos hablando de manera muy puntual, también por el contraste, estamos hablando de la obra de Marvel Moreno, pero siguiendo igual con la relación, aunque me parece acertado lo que acaba de comentar Farides, y es que no se trata ahora de contraponer como si fueran dos lados, la obra de Marvel y la obra de Lía, sino que en realidad es una pluralidad muy vasta, como mencionaba allí Lía, de muchas posibilidades de recreación de un, entre comillas, mismo espacio. Nos preguntábamos hasta cierto punto cómo entendías tú también esos regímenes de fiscalización, porque hasta cierto punto vemos que en el caso de esa Barranquilla de la aristocracia también aparecen replicados, y en el caso del contexto barranquillero esto se expresa con una fuerza muy particular, como esa idea de vivir hasta cierto punto para no estar o estar de manera positiva en la boca de los otros. Entonces veíamos todas estas escenas que resultaban recurrentes en el caso de esa gordita si baila, en donde las vecinas hacían la broma, o la narradora hace la broma de supuestamente iban a barrer a las terrazas, pero iban a afilar las lenguas, y teníamos este personaje que por supuesto tenía un gran poder en términos de cómo controlaba o juzgaba o regulaba el comportamiento de los demás en el barrio, por ejemplo. Entonces queríamos preguntarte allí un poco como por esa mirada de los otros en el barrio, cómo se iba configurando en la novela, y esto qué implicaciones tiene, por ejemplo, en los destinos o en ese desarrollo del personaje, cómo interfieren estos juicios o estos regímenes de la mirada de los otros en la construcción o en general en el desenlace de la novela. Bueno, Gordita como personaje liberal, que es desprejuiciada, que es poco le importaban los chismes. Ella vivía su vida como le daba la gana vivirla. Sin embargo, el control social está presente permanentemente en la vida de ella. Es decir, si uno lee la novela, se da cuenta de que todo paso que ella da es estrictamente controlado precisamente por ese interés de los demás en saber qué consecuencias les va a acarrear tal acto, tal acción que comete o que hace la Gordita.
Entonces, en toda la novela aparece como un leitmotiv el hecho del chisme, el hecho de ese control, es una especie de control social que está permanente, no solamente sobre la gordita, sino sobre todo, pero como el personaje central es la gordita, obviamente la mayor vigilancia, el mayor control va a recaer sobre ella. A ella eso le resbala, como podríamos decir aquí en Barranquilla. Sin embargo, hay episodios en que realmente a ella le molesta, le incomoda y la atormenta, el acoso permanente, el qué dirán. Es decir, me están inventando cosas que yo no he hecho, porque sí es cierto, le inventan cosas que ella ni siquiera había pensado hacer, porque ya se sabe que el chisme, como bola de cebo de un pasá, va creciendo y va creciendo y va creciendo y no se sabe en qué momento se va a detener. Y eso Gordita es consciente de eso y por eso ella a veces se cuida, pero en términos generales a ella le resbala la detective y le resbala todos los chismes del barrio. Ok, sí, sí, eso especialmente en la gordita cuando está más joven, como en esos recuerdos o en esas rememoraciones, hay una gran claridad sobre yo quiero hacer esto y lo voy a hacer a pesar de que hay una sanción social que podría impedírmelo, pero en efecto vemos que en la novela, o al menos así lo hemos pensado, hay como una configuración de la mirada de los otros y las implicaciones que el chisme, así como herramienta de control social, puede tener. Y nos llamaba mucho la atención, un poco así como para dirigir quizás la pregunta ya no solamente a Gordita como personaje que tiene una especie de mayor conciencia frente a cuáles son los objetivos que tiene o las posibilidades de liberación, sino que veíamos, y creo que los lectores y las lectoras, por ejemplo, pudieron haberlo percibido en esa escena inicial de el cuento de la infidelidad de la señora Pachita, toda, sí, como la sanción o el peso que ejerce, por ejemplo, esa noción del escándalo y del chisme, tanto así que llega a trasladarse a otros pueblos, por ejemplo, y que parece que hay una especie de situación imperdonable, especialmente cuando la hace el personaje femenino, porque podríamos revisar en otros casos, en otras escenas dentro de la misma novela, donde la infidelidad no va a tener esas consecuencias tan escandalosas cuando es cometida por el hombre o se narra desde la perspectiva de el hombre, pero este chisme parecía una herramienta de control social muy fuerte para todos, pero de manera mucho más visceral en el caso de los personajes femeninos. Entonces, no sé si por ejemplo, eso de alguna manera fue intencional o no, o cómo lo veías tú allí. Sí, es totalmente intencional. Es cierto que en esta sociedad nuestra la infidelidad masculina es hasta celebrada, es alabada. Cuando un tipo tiene 4 o 5 mujeres, que es un macho. Cuando una mujer es infiel, es una puta, me perdonan la expresión, pero así se dice. No hay posibilidades de que se entienda la infidelidad desde la perspectiva femenina. Entonces, es totalmente intencional lo de la señora Pachita. Fíjense que hasta todo el mundo, hasta los hijos, que son varios, que tienen bastantes varones, todos, van en contra de la madre y la abandonan y la señalan de haber cometido una infidelidad que es totalmente imperdonable. Y esta mujer prácticamente es enviada al ostracismo. Y luego desaparece y no sabemos cómo desaparece, porque la tristeza, la nostalgia, la melancolía dan buena cuenta de ella. Ella desaparece y no sabemos qué sucede porque no soportó el peso de la sanción moral del marido, de los hijos, del barrio y de toda la comunidad, hasta de la familia que está en una ciudad distante, que también la señala y la juzga y la condena, sin conocer detalles en absoluto de por qué ella fue infiel, porque yo siempre he dicho, detrás de toda infidelidad hay una causa importante y hay que buscar cuál es la causa de la infidelidad realmente. Entonces sí es totalmente intencional ese episodio de la señora Pachita, que además es muy común en nuestros barrios, es muy común en nuestra sociedad, que a la mujer se le señale por ser infiel y que al hombre se le alabe y se le premie y se le considere el macho alfa, diríamos en términos modernos. Sí. Sí, a nosotras, por ejemplo, nos llamó mucho la atención porque esa historia es muy fuerte.
realmente es muy fuerte lo que pasa con ella y está justo en el arranque de la novela, pero al mismo tiempo tú narras eso tan terrible rodeado de humor, ¿no? Esta montadera del cachón, del venado, del no sé qué, que también es como muy de nuestra cultura, o sea, sabernos burlar de absolutamente todo, hasta de las peores tragedias nos sabemos burlar. Y con este comentario quiero pasar a la siguiente pregunta y es precisamente cuál es tu relación con el humor, si tú querías ser así de chistosa intencionalmente o fue una cosa que fue saliendo orgánicamente con este personaje. Y también preguntarte por el uso del lenguaje, que fue de las cosas que más nos sorprendió. O sea, tú hiciste una investigación, hiciste como una base de dichos y refranes, porque es que de verdad es alucinante la cantidad de dichos y refranes de la novela, cómo lo fuiste tejiendo, o si todo brotó como, no sé, casi que mágicamente, o si tuviste que hacer como un esfuerzo de investigación y para irlos uniendo, e irlos metiendo dentro de la novela. Me gustaría que nos contaras un poco de eso, porque realmente pues si lo comparamos con Berta, que fue la autora que veíamos antes, en Berta hay humor por la ironía, pero es un humor completamente diferente. Aquí hay el humor de la carcajada, el humor ante el disparate, ante las metidas de pata de gordita. Y sí, es el humor de la carcajada, pero cómo es la relación de Lía Sierra con esto del humor? Bueno, yo por temperamento realmente no soy muy dada, digamos, a mamar gallo, podríamos decirlo como se dice acá. Pero sí me gusta el humor. Sí soy partidaria de que la vida sin humor no sería vida. Sí soy consciente de que el humor es un pilar fundamental, sobre todo en una sociedad como la colombiana, que arrastra tanta violencia, tantas tragedias. Entonces yo digo, si uno no acude al humor, acabamos o infartados o en un psiquiátrico. Entonces hay que acudir al humor. Entonces, para mí el humor es una base esencial en la vida. Y en la novela es totalmente intencional. El episodio, por ejemplo, retrotrayendo un poco lo que estábamos hablando de la señora Pachita, sí, esto es un episodio terrible, duro, pero al mismo tiempo se narra jocosamente y fue totalmente intencional para quitarle un poco de dramatismo, para hacer sonreír al lector viendo que aún en la peor tragedia nosotros podemos acudir al humor como una tabla de salvación. Esa fue la intención. En cuanto a la cantidad de refranes y dichos, no hubo ninguna investigación. Nosotros venimos de la oralidad. Mis ancestros son de Córdoba. Mi abuela, que era una gran lectora, una persona muy importante en mi vida, mi abuela materna, utilizaba mucho. Para educarnos a nosotros no utilizaba palabras, utilizaba refranes. Un ejemplo, estábamos hablando algo y entonces hablábamos mis tres hermanos al mismo tiempo, decía mi abuela, el ramillete de flores, todo el mundo silencio. Sabíamos que alguno tenía que callarse porque mi abuela estaba sancionándonos porque estábamos hablando y no nos escuchábamos. Y éramos niños y todo el mundo quedaba en silencio. Se fue el sonido. Ay, no. No, te Allá. estábamos escuchando. Entonces, ese es un ejemplo. Si alguien decía, un segundo ejemplo ya para finalizar esto de mi abuela, si alguien decía un disparate, hablando los tres con mi abuela, ella decía Cayetano Palacio. Todo el mundo se callaba. Era una clave, pero era una manera de educarnos maravillosa, a mí me parecía sensacional realmente. Y con mi abuela, yo tenía unos 10, 12 años, yo aprendí una cantidad de dichos y nunca noté ninguno. Todo lo fui guardando en la memoria, todo lo fui guardando como una esponja. A esa edad uno es una esponja. Y yo fui guardando todos esos refranes. Cuando yo publico la novela, cuando voy a escribir la novela, lo que hago es recurrir al recuerdo, abrir esa puertecita de la memoria y sacar toda esa cantidad de dichos y refranes que en mi casa se escuchaban como era tan común como tomar un vaso de agua. Porque mi mamá lo repetía, mi papá lo repetía y mi abuela era la originaria de toda esa gran sabiduría ancestral. Entonces, a mí me parecía un ejercicio fantástico recordar todo eso. Entonces, todo eso fue vertido en una novela gracias a la oralidad. No, Realmente no hubo investigación. Realmente.
Sí, y además, bueno, Farideh ha usado una metáfora que me parece muy linda a propósito del tejido, porque además parece que cada uno de esos dichos se van hilando y se van posicionando donde tienen que estar, es decir, Y uno no además se no se topa. repiten. Perdona que te Sí, interrumpa, pero es que es sorprendente porque no se repiten. O sea, sí. es fantástico. Muy bien, yo voy a meter por acá la cucharada porque tenemos comentarios ya del público. Listo. Entonces voy a leer los comentarios que han salido mientras ustedes tienen esta conversación y es, después de que Farideh estaba conversando acerca de lo que es la gordita y qué está narrando la novela, dice Adriana Valera, más que atinado, ese comentario que amplía lo que comparte el autor. Después tenemos el comentario de Roberto Núñez, cuando están hablando sobre el chisme, el control social, dice, es clave lo que dice Gordita al comienzo del relato, uno también tiene su historia, todos podemos narrarnos, Gordita lo sabe, narrarse es una forma de empoderarse. Mauricio González contesta, total, qué bonita remembranza ancestral frente al comentario de Lía a los dichos de tu abuela. Y grande Lía, dice Adriana Valera, y tenemos una pregunta de María Tavares que dice, me gustaría saber si Lía se considera que es o fue una mujer salsómana o si dentro de su familia alguno o varios lo fueron. Esa es una pregunta y el comentario de Viviana, me encanta cómo escribe los chismes. Los chistes, el chisme, las circunstancias de la vida, escribir relato. Entonces ahí está la primera tanda de comentarios y una pregunta, y tu pregunta para Lía de si te consideras una mujer salsómana o si alguien en tu familia lo es o lo era. Dice Samuel también, Lía, en algunas novelas transcurridas en Barranquilla se pueden identificar los barrios con sus diferentes comportamientos según las clases sociales. En tu caso, ¿cuál sería el barrio de la Gordita? No lo he leído, no puedo identificarlo. Mauricio González. En la sesión anterior hablaban de David Sánchez Juliado, que también desde la oralidad y desde Córdoba también hace uso de refranes. Entonces, ahí hay bastantes comentarios, una pregunta, está bastante rico el chat, pero por favor, Lía, ahí tienes tu pregunta para María Tavares. Gracias, Juliana. Sí, en mi casa siempre se escuchó salsa. En mi casa habían dos corrientes claras. Mi mamá, amante de la música clásica. Para ella, la música clásica era lo importante y tenía su música. Mi papá era neutral en eso, no escuchaba cualquier género de música, pero mi hermano, mi hermana y yo optamos por la salsa desde muy pequeños. Desde mi casa se escuchaba la salsa brava, Willy Colón, Rubén Blades, toda esta serie de grandes autores clásicos ya de la salsa, cero vallenatos. A mí no me gusta el vallenato. Disculpen los que les gusta el vallenato que están en el chat, pero el vallenato nunca me gustó, ni a mi hermano, ni a mi hermana, siempre fuimos salsómanos desde pequeños realmente. Entonces, además de las baladas, lógico que estaba en moda, Sandro, Palito Ortega y todo lo demás, la salsa era lo que más se escuchaba en mi casa. Entonces, todo ese universo fue lo que yo hice fue volcarlo en la novela y apropiarme de todo ese bagaje musical que tenía, y es lo que se ve allí, que decía mi amigo Roberto Núñez, ni por equivocación se escucha un vallenato en la Gordita. Digo, no, ahí no vas a encontrar un vallenato nunca, porque la Gordita es salsómana por esencia. Entonces, esa es la verdad, yo soy salsómana, me gusta la salsa. Bueno, y además y la pregunta, La de Samuel No. también. la de Samuel Wellplay, Sí. ¿cuál es el barrio de la Gordita? Bueno, el barrio de la Gordita es una simbiosis entre sectores de Barranquilla. Fundamentalmente, el sector más característico que encontramos allí es el de la 21, en el sector de Mi Kiosquito, que aparece reseñado en la novela. Mi Kiosquito, el dueño de Mi Kiosquito era muy amigo de mi papá, y allí ocurrían cosas muy interesantes. Nosotros vivíamos relativamente cerca, no exactamente en ese sector, pero relativamente cerca, e íbamos, mi papá nos llevaba a cine, porque era un gran cinéfilo, nos llevaba a cine los sábados y domingos a un teatro de cielo abierto que quedaba muy cerca de allí. Entonces yo estaba muy familiarizada con ese recorrido. Entonces esa es una parte de la novela, esa parte, y el barrio de Buena Esperanza, que quedaba bajando la Olímpica de la 21. Digamos que son los dos escenarios realmente, aunque quien lee La Gordita puede perfectamente creer que está en Rebolo, que está en La Chinita, que está en Simón Bolívar, y eso es lo que a mí me gusta de la novela, que
puede pensarse un escenario mucho más amplio que se puede ubicar en cualquier barrio de la clase media baja de la ciudad de Barranquilla. Sí, bueno, yo decía que ahorita la pregunta de María Tavares venía muy bien porque se relacionaba con esta que estaba planteando Fari a propósito de la reconstrucción del lenguaje popular y del humor. Y hay otro elemento, digamos, estructural en la novela a propósito del trabajo de el lenguaje o el trabajo con el lenguaje, y es esta plurivocalidad que vemos, porque la novela principalmente está narrada, por supuesto, por la gordita, pero hay una irrupción a lo largo de la novela, o numerosas irrupciones de otros personajes, femeninos y masculinos. Entonces, nos parecía interesante preguntarte cómo fue esa construcción del tejido, ya no solamente de los refranes, los referentes de la salsa, etcétera, sino también cómo fueron emergiendo, cómo fue para ti ese ejercicio de ir construyendo esas diversas voces dentro del gran relato de la gordita, y especialmente cómo fue esa construcción, por ejemplo, de la voz de los personajes masculinos, y además cómo ibas viendo que se iban intercalando, porque sucede algo curioso, y por eso me gusta la metáfora del tejido, y es que no hay una división puntual de capítulos en esas intervenciones o en esas irrupciones, sino que la narración va surgiendo y en determinado momento escuchamos la voz de otro personaje y hay que leer con mucha atención para uno situarse y ver, bueno, pero ¿quién está hablando? ¿Quién me está contando esto? ¿Será que ya volvió la otra voz? Etcétera. Entonces, preguntarte un poco, ya no solamente por ese tejido de los refranes, sino también esa plurivocalidad o esa diversidad en las voces de los otros personajes que acompañan o que están habitando esa ciudad con la gordita. Bueno, empecemos casi que por lo último que tú anotabas muy puntualmente sobre la no existencia de capítulos. Fue la intención, hacer una novela sin capítulos, sino que la división estuviera marcada por la intervención de las voces de los personajes. Y es totalmente intencional que a veces se entrecrucen, se complementen, se diferencien o confluyan al mismo tiempo varias voces. Porque hay una cosa, de pronto un mecanismo de compensación, como diría Freud. Yo soy una persona de pocas palabras. Soy muy tímida realmente. Pero siempre me ha encantado la gente que habla bastante. Y el barranquillero per se es hablador. Y cuando yo era una adolescente, me acuerdo que yo me quedaba encantada, me paraba en una esquina exclusivamente a escuchar hablar a los vagos de la esquina con el llave, cuadro, llavería, por una sencilla razón. Mi papá, que era un excelente lector, que fue bachiller en una época en que la gente no era bachiller, mi papá detestaba ese lenguaje y nos decía, ese lenguaje es de marihuaneros. Aquí no acepto que nadie me hable de cuadro, ni de llave, ni de jeva, ni de esa jerga que utiliza el barranquero, que a mí me ha parecido siempre maravillosa. Entonces yo, cuando regresaba del colegio de clases, intencionalmente yo me quedaba unos 5 minutos nada más, que haciéndome la boba, ¿no? Pero escuchando a estos tipos, hay cuadro, hay llave, el otro, y a mí me parecía fascinante ese universo, porque yo creo que el lenguaje es lo más dinámico que existe. El lenguaje se está reproduciendo y se está recreando permanentemente. Estamos inventando palabras nuevas siempre. Y fíjense que la Real Academia se ve obligada al fin y al cabo a admitirla y aceptarla en su diccionario, porque ya tiene una aceptación social, porque ya se ha extendido su uso y ya se considera oficial cuando aparece, cuando es aceptada por la Real Academia. Entonces, ese episodio de los habladores, de la gente que inventa cosas, a mí siempre yo lo admiré y me ha parecido fantástico. Y esa era una de las cosas que me encantaba de mi amigo Aníbal, porque Aníbal hablaba de cuadro, hablaba de llave, yo me quedaba encantada escuchando a Aníbal. Y entonces, como decía, una persona de pocas palabras, por mecanismo de compensación, yo me desquité con la novela. Yo dije, aquí voy a saltar todo. Lo que a mí me gusta y que me prohibían, porque mi papá decía siempre eso, es un lenguaje de marihuanero, y aquí ustedes están bien formados y no acepto ese lenguaje. Y mi hermano nunca utilizó ese lenguaje dentro de mi casa. Fuera así con los amigos, llave, cuadro, pero en la casa en absoluto, eso estaba totalmente prohibido, se consideraba una falta de respeto por mi papá. Entonces, ese lenguaje, como decía, a mí me parecía maravilloso y yo aproveché la oportunidad de la novela para sacar de la memoria, de los recuerdos, todo ese bagaje que yo tenía acumulado.
acudí fue como especie de un banco de memoria. Y ahí entonces empecé a crear los personajes, que si ustedes se dan cuenta, está el vago que piropea a la suegra, que piropea a la muchacha. Es un retrato de lo que hace nuestra gente en las barriadas, es eso, no es más. Ahí no hay, diría yo, una invención genial, sino que es recoger precisamente ese comportamiento, ese lenguaje, esa actitud desenfadada, desabrochada del barranquillero común y corriente, que de pronto ya se ha perdido, porque ya este es otro tiempo realmente, pero como está recreando la década del 70, años 77, en esa época era totalmente válido. Hoy en día por un piropo matan a alguien, en aquella época no. En aquella época se tomaba como algo jocoso o simplemente con indiferencia. La mujer escuchaba el piropo, si no le gustaba seguía y no pasaba nada. Entonces eran otros tiempos realmente. Eso es lo que puedo decir de los personajes. Me gusta esa estructura de la novela, de las voces al mismo tiempo, porque me parece que dinamiza el relato, me parece que le quita monotonía. Y la propuesta mía es precisamente era esa, una novela ágil, que dijera muchas cosas desde muchas perspectivas, desde muchos personajes, y creo que se consiguió al final. Yo creo que hace parte de tu modestia decir que solo es un retrato, yo lo único que hago es retratar. No, pero o sea, realmente hay que tener mucha sensibilidad, mucho ojo, mucha memoria para luego crear algo tan dinámico como lo acabas de decir, con eso que observaste por tantos años en tu vida, ¿no? Y lo que yo decía al principio, y no solo quedarse en el retrato, sino decir y cuestionar y poner en jaque a la sociedad con la escritura de la novela, que es lo que hace esa gordita si baila. Y me llamaba ahorita la atención la expresión que usabas de mecanismo de compensación, porque cuando nosotras estuvimos conversando sobre el carnaval, la presencia del carnaval en esa gordita si baila, nosotras llegábamos a la conclusión, el carnaval es importante, sin duda, está ahí como trasfondo, pero esta no es una novela 100% de carnaval. Lo que nos llamaba la atención era lo cíclico de la obra alrededor del carnaval y cómo los momentos claves de las relaciones amorosas de Gordita de alguna u otra manera tenían que ver o coincidían con el carnaval. Y algo que conversábamos y que sí, y que nos pareció además como muy impactante de pensarlo, es que siempre hemos visto el carnaval como el momento de rebeldía, como el momento en el que se alteran los órdenes sociales, pero precisamente por ese carácter cíclico, sabemos que luego todo va a volver a ser como seguía. Y el carnaval entonces lo que hace es ejercer como unos días de compensación, unos días de desorden, unos días de oxigenación, pero para agarrar fuerzas y seguir luego con la precariedad que tú denuncias dentro de la novela, ¿no? Que además tiene toda una simbología en el subtítulo de la obra, que es sancocho de capuchón y arroz de monocuco. O sea, la gente va a seguir sin plata, va a seguir trabajando para que el sueldo no le alcance, para seguirle sacando el cuerpo a las culebras, para estar pensando que va a comer al día siguiente. Es decir, el carnaval está ahí y la gente se lo goza, pero después todo sigue igual. Es casi que un poco desolador. Y pues hacia eso va con mi siguiente pregunta. ¿Cómo ves tú esa denuncia social de ese ciclo de la pobreza en el que estamos metidos y que parece que no podemos escapar a él? Bueno, la pregunta que tú haces es sumamente compleja. Hay mucha tela, muchísima tela que cortar realmente. Vayamos por partes. El carnaval, como tú lo has dicho, no es el personaje central de la novela. El carnaval es el trasfondo, es el contexto en el que se mueve la vida de la gordita y la gente de su barriada.
Y el carnaval, Gordita lo define para mí muy sabiamente cuando dice que este es un recreo que nos damos de 4 días. Es eso, un recreo. No es la solución a los problemas, es una catarsis, es una manera de escapar un poquito, 4 días. Fíjate que la Gordita dice que el marido sumiso, que hasta la mujer le pega a veces, que lo humilla, se disfraza de tigre para desquitarse y sale rugiendo, a asustar a la gente, porque se quiere creer. Te estamos escuchando bien. Se quiere creer fuerte realmente. Entonces, el carnaval allí es eso, una catarsis, como decía. En cuanto a la pobreza, sabemos nosotros que eso es un problema estructural del Estado colombiano y que no tiene solución a corto o mediano plazo. Mi generación pensaba que en el año 2000 las cosas en este país iban a ser mejor. Yo creo que en nuestras peores pesadillas realmente se nos ocurrió pensar que el país iba a retroceder tanto como ha retrocedido. Sí, para mí ha habido una involución histórica en este país. Y eso es realmente desolador, es angustiante y es gravísimo realmente. Entonces yo creo que como te decía, ese es un tema que tiene mucha tela para cortar. Yo no veo solución a un problema estructural de este país cuando no hay voluntad política de solucionarlo. Cuando las élites quieren seguir siendo las élites, quieren seguir controlando, quieren seguir con la racha de exclusión, de violencia, de desaparición de la gente pensante en este país. Entonces yo no veo solución a corto plazo real. Gracias, y además, sí, bueno, me resulta muy, sí, no sé ni qué palabra usar, pero muy necesaria, si se quiere, esa respuesta que acabas de dar. Bueno, además mucho más en un momento tan complejo como este. Ya sabemos, bueno, varios factores que sí están allí relacionados, pero me parece que podría, antes de plantear la última pregunta, resaltar cómo identificamos, y eso lo menciona incluso el profesor Garcés en el prólogo que le hace a la novela, esta idea del carnaval como ejercicio de compensación, precisamente porque es una suerte de oxigenación del sistema. Entonces termina siendo un mecanismo para estabilizar y controlar. Y creo que eso es muy interesante en la manera en que se muestra en la novela y que Gordita misma lo describe y de alguna forma también tiene cierta conciencia sobre esto, porque quizás en ciertos estereotipos sí, de la ciudad, en el exterior hay una suerte de idea de la vida constante en carnaval, como esa constante transgresión, pero el profesor, por ejemplo, Garcés lo dice allí de manera muy interesante, como él va a afirmar de manera muy fuerte que no es ningún acto de rebelión, sino precisamente una suerte de mecanismo de compensación y de control. Entonces, eso nos parecía muy interesante ver cómo se retrataba en la novela y cómo la novela de alguna forma también ejercía una especie de crítica a esa situación. Pero, por otro lado, y esta es como la última pregunta antes de que ya intervengan los lectores de manera más activa o leamos algunos de los comentarios que han venido haciendo en el chat, hay una cosa que nos parece muy interesante o muy importante y es, por ejemplo, en este mismo prólogo de la novela se dice, y estamos hasta cierto punto de acuerdo, que Esa gordita si baila puede leerse o es una novela de formación, el sentido de la Bildungsroman de la que se habla frecuentemente en la teoría literaria. Sin embargo, y esta es también como una posición mía, discrepo un poco de la interpretación de la Bildungsroman en el sentido clásico, que es por supuesto en el sentido masculino de la formación, no exenta de obstáculos, trabas y complicaciones, como esa lucha del héroe contra el mundo, típica o característica además de la novela ya desde el Quijote, pues en la estructura tradicional de la novela, sino que hasta cierto punto considerábamos que podía Tawny, afirmarse disculpa, es que se que está la gordita se cortando. inserta, ¿sí? Tawny,
Es que Ay, se me está cortando la voz. No sé si apagas un momento el video para que Lía pueda escucharte bien. Listo. Bueno, creo igual que más o menos se entendió hasta ahora, pero el asunto era puntualmente que hay una tradición de novelas de formación o de esta idea del Bildungsroman en donde los personajes son mujeres y hay una teorización sobre cómo en muchos casos estas novelas de formación en las que los personajes son femeninos o son mujeres, por así decirlo, resultaban en una suerte de castración, es decir, en vez de formar el personaje y hacer una inserción, digamos, exitosa hasta cierto punto en la sociedad, la inserción y la formación del personaje implicaban una suerte de renuncias o numerosas renuncias, y en ese sentido viene como esta noción de la castración. Y hasta cierto punto uno ve eso en La Gordita, o lo ve de manera muy, muy curiosa, no solo en La Gordita, sino en la mayoría de los personajes femeninos. Y ella comienza diciendo que ahora está con este hombre que por supuesto no la satisface del todo, y dice que está como expiando o sí, como purgando ciertos errores que ha cometido en el pasado. Entonces nos parecía muy interesante o queríamos preguntarte allí cómo veías tú esta de la novela de forma. Shauni, se te cortó. Como una especie de Cortó. interpretación pues que está allí en el prólogo, pero particularmente es la sonido. El sonido está malo. Lía, no sé si alcanzaste a escuchar la última parte. La pregunta concreta es cómo ves esa lectura de la novela de formación. ¿Hola? En relación con esa gordita. Yo pienso que tiene algunos rasgos, pero no cumple al 100% con la teoría de la novela de formación. Realmente esa es mi opinión. Respetable lo que dice José Luis, respetable tu opinión también, pero yo pienso que sí hay algunos elementos, pero no, como te decía, al 100%. Gordita termina con este hombre precisamente porque ella no soporta la soledad. Ella lo dice, la soledad me friquea, yo no estoy hecha para estar sola. Entonces ella, con tal de tener compañía, acepta cualquier relación. En este caso, la de Mañe, que dice, lo tengo prestado, pero está ahí. Es una especie de resignación. Es decir, bueno, yo me la embarré en la vida, yo cometí muchos errores, yo tengo que asumir mi fracaso por una vez en la vida. Ya al final, ya que no es una adolescente, que ya es una mujer que ya ha transitado bastante por la vida, se da cuenta de que sus errores le están pasando su factura de cobre, y le dice, no, yo pues, me quedo aquí con tal de no estar sola, ya me quedo con este hombre, así no me satisfaga al 100%. Esa es la actitud que ella asume. Muy bien, entonces con esto de la actitud entramos entonces ya a nuestro último segmento ya con el público, y un recordatorio también, un cierre también con el recordatorio de las redes sociales al proyecto Aluvión, ya ahora que se cierra, y damos espacio ahora a toda esta nueva divulgación que va a ser totalmente por redes sociales, donde va a poder encontrar, ahorita les muestro de nuevo, las entrevistas con Lía, y en próximas semanas van a encontrar ensayos, o sea, ensayos críticos combinados con crónica, donde vamos a hablar de la experiencia de lectura que tuvimos de las escritoras con ustedes. Entonces, para que estén también pendientes, ahorita paso de nuevo el link y les muestro la página. Voy a leer los comentarios que tenemos sobre el público, y estos son los siguientes, el segundo bloque. Entonces dice Gustavo Donado, dice, cuando yo estaba en el colegio estudié en la 21 y en la vida me imaginé que tuviera un cine en la zona. Eso me impactó un montón. Y de paso yo vivo en Buena Esperanza, dice Gustavo. Después dice María Tavares, gracias por contestarme, es que ser salsómano es ser parte de una cultura urbana. No solo el gusto por la música, sino una manera de ser, vestirse, relacionarse.
y eso lo sentí y lo bailé en las pocas páginas que leí. Además, el lenguaje en ella, y es que es de quien forma parte este mundo maravilloso e intenso que yo también rocé por allá en los 80, pero en el Valle. Esa es María Tavares. Ahorita le doy la palabra a Camilo, voy a terminar de leer los que están acá. Es Adriana Valera, el lenguaje no tiene límites, dice Eliani Cobo, lejos de lo utópico, hace surrealismo, jajajaja, mucho corazón y sensibilidad. Gustavo Donado, la capacidad de armar y desarmar todas las jergas con las historias que se cuentan y a la vez el ritmo de la narración siempre está girando alrededor de otra nueva historia. Es una forma muy inteligente de construir cualquier tipo de novela. Mauricio González, una pregunta para Lía. ¿Qué nos puede decir de la hermana? Veo que la gordita se construye un poco en oposición a ese personaje. Y ahora tengo del chat, para que respondas a estas del chat y después le damos la palabra a Camilo. Dice Samuel, pienso que la oralidad de esa novela nace del hecho que el tiempo que transcurre es 1977. Eran tiempos de 2 cadenas de TV en blanco y negro, pero en esencia la radio era la diversión principal y un poco el cine de barrio. Y ya se ha olvidado, por ejemplo, que por la radio la gente se mandaba razones en los radioperiódicos. ¿Creería que narrar el relato de forma tan oral es un gran logro, un homenaje a la radio, o me equivoco? Es un comentario, pregunta de Samuel para ti. Y la última es, fue como un río leer el fragmento, fluyó intenso y fácil. Entonces, esos son como el primer bloque. ¿Cuáles son pues, tus comentarios frente a estas preguntas, comentarios de los lectores que tenemos? Y le damos el espacio después a Camilo Andrés Salas, que también quiere preguntarte algo desde México. Entonces, por favor. Bueno, comencemos por responder la pregunta de Samuel. Realmente, si se lee la novela hasta el final, se darán cuenta que la radio juega un papel importantísimo en la obra. Recordemos que ya aparece la figura de Marcos Pérez, que era el locutor estrella de la época. Y allí se recrea uno de los episodios que él, digamos, con una contribución social, hizo a la ciudad con la compra de varias radiopatrullas por la inseguridad. En esa época se hablaba de inseguridad en Barranquilla, cuando comparándola con hoy, esto era un paraíso realmente. Y entonces ahí aparece ese episodio y la gente decía, si lo dijo Marcos Pérez es verdad. Porque Marcos Pérez siempre dice, lo que dice Marcos Pérez, eso es. O sea, había una especie de aceptación de la comunidad en general de que lo que este señor locutor decía era un dogma de fe porque lo decía él, porque era un tipo serio, porque era un periodista serio. Además, recordemos que en la novela la emisora de La Arenosa juega un papel fundamental en la vida de Gordita, en la difusión del carnaval, por los concursos que promovía. Recordemos el concurso de baile en el que ella es descalificada. Recordemos que Nando, su amor, le dedicaba canciones por la radio, y que el famoso Pipe, el locutor, era pues un personaje muy popular en esa novela. Entonces la radio realmente juega un papel importantísimo, porque además en mi casa la radio era algo básico, más que la televisión realmente, porque mi papá venía de la tradición de la radio, lógicamente. Y él tenía una radio que conectaba con varias emisoras del exterior, y esa era la vida de él y era su tesoro máximo. Entonces nosotros crecimos en esa cultura realmente. Entonces ahí hay un homenaje muy grande a la radio realmente por la importancia que tenía, que después llegó la televisión y pues perdió esa supremacía de influencia que tenía en la gente la radio, y fue reemplazado pues por la televisión, que fue más masiva y contundente de verdad. Bien. Tienes la pregunta de Mauricio sobre qué nos puedes decir sobre la hermana, y por favor Camilo Salas, que lo tenemos por acá, te invitamos ahora después a utilizar tu micrófono, a sacarte del mudo. Entonces, ¿qué le dices a Mauricio frente al tema de la hermana? La hermana de Gordita es la antípoda. La hermana es la intelectual, la universitaria, la militante de izquierda, la comprometida social, la que no carnavalea, la que le parece que el carnaval como forma superestructural pues era una especie de opio que impedía que la gente tomase conciencia. Era una pensadora radical de izquierda.
Entonces, por eso Gordita discrepa de ella totalmente y son totalmente contrarias, agua y aceite. Sin embargo, cuando Gordita siente angustia o un temor muy grande, ¿a dónde acude? Donde la hermana intelectual precisamente. Lo curioso es que la hermana intelectual nunca acude a Gordita. ¿Por qué? Porque son universos contrapuestos. Gordita acude a la hermana buscando una especie de amparo emocional, de quien la respalde, de quien la proteja. Porque en el fondo Gordita, con todo lo lanzada, con todo lo liberada que es medrosa. Si ustedes se dan cuenta, ella llora, ella sueña con culebra y se despierta llorando como una niña. Y entonces corre a refugiarse en el cuarto de la hermana. Entonces la hermana le da una explicación freudiana y entonces Gordita se cabrea porque dice, eche, vengo a buscar ayuda y me sale con este cuento de que las culebras significan el falo masculino. Tipo te consuelo, dice la Gordita. Pero es que la hermana es eso, la hermana no puede dar una respuesta de otro tipo, porque la hermana está inmersa en sus lecturas, en su mundo, con sus amigos. Se observa obsérvense, por ejemplo, que en la novela los amigos de Gordita son unos, los amigos de Gordita y del hermano son unos, y los amigos de la hermana son otros totalmente distintos. Entonces Gordita dice, esos manes tienen una cara de calibre 38, esos manes nunca se ríen. Dice Gordita criticando a los amigos de la Gordita. Y entonces, son dos mundos totalmente opuestos. Muy bien. Entonces, bueno, Camilo, por favor, te escuchamos. Muy buenas tardes de México. No sé si es más que una pregunta, es como una percepción. Tú desobedeces esas prácticas de crianza, de que no puedes escuchar en la esquina estas palabras y esto a través de la novela. O sea, podría decirse que es que la novela fue un espacio catártico para decir eso que no podías hacer cuando eras niña, ¿no? Estaba escuchando un poco. ¿Es así? Esa es como la primera parte. Y lo segundo es que a través del lenguaje, como lo vas tejiendo, cómo evidencias o cómo visibilizas las posiciones o los roles de las mujeres en un contexto de la región del Caribe, pero además de eso, cómo lo confrontas con este mismo personaje, ¿no? Eran como esas preguntas, comentarios que quería hacerte, Día. Buenas tardes, Mauricio. Gracias por tu pregunta. Respondamos a la primera. Sí, la novela fue una manera de sacar todas esas prohibiciones que se hacían en mi casa sobre el lenguaje popular. Y creo que lo logré realmente. Fue muy intencional verter todo ese lenguaje allí. En cuanto a lo segundo, el papel de la mujer en el Caribe, yo decía en la entrevista previa con las amigas del Proyecto Aluvión, que si bien el Caribe es como toda Colombia, rige un sistema patriarcal, yo no puedo responder por el centro del país, pero sí puedo responder por el Caribe. Aquí nosotros tenemos un régimen patriarcal, eso es cierto, pero hay una contradicción inmensa, sociológicamente o antropológicamente hablando, y es que en el Caribe la mujer tiene un papel en la casa dominante, es la que decide sobre la crianza de los hijos, sobre la educación, es la que a veces se contrapone a esa autoridad férrea y a veces absurda del marido. Y no olvidemos que eso se refleja también en la literatura. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Úrsula y Guarán en 100 años de soledad. Úrsula es la que manda realmente en Los Buendías. Es la matriarca. Allí no hay un patriarca, ahí hay una matriarca. Y no solamente en el caso de García Márquez. En el caso, por ejemplo, del maestro Héctor Rojas Heras, Celia Sepúlveda, vemos exactamente lo mismo. En la obra de Espinosa, el escritor cartagenero, vemos La tejedora de coronas. Genoveva Alcocer es una intelectual que recorre prácticamente 2 siglos, que recrea toda la historia, no solamente del Caribe, sino parte de Francia, donde ella se va a vivir, y también es un personaje fuerte, y ya son 3 personajes. Y podríamos nombrar otros más. Entonces, en el Caribe se presenta esa dicotomía, un régimen patriarcal con un papel fuerte que la mujer desempeña, que es lo que hace Gordita. Gordita es un personaje dominante. Gordita no le hace caso a la madre, no le hace caso a la abuela, se burla de la hermana, el hermano es su cómplice, siendo un hombre
siendo el macho, el único hombre de la casa, el hermano se vuelve cómplice de Gordita, porque Gordita lo arrastra a su mundo y lo hace compartir sus desafueros, sus desatinos, y él es el cómplice de ella, no la hermana que podría ser por género su cómplice, sino el hermano. Entonces fijémonos nosotros cómo, si extrapolamos un poco el tiempo y nos situamos hoy en día, ¿por qué están asesinando a las mujeres en el Caribe y en todo el país? Justamente por el papel protagónico que la mujer está tomando, porque la mujer decidió que ella es la dueña de su cuerpo, de su vida, de sus aspiraciones, de sus proyectos, de sus realizaciones, y que ella puede vivir perfectamente bien sin un hombre al lado. El hombre no estaba preparado para eso, seamos honestos. Al no estar preparado, ¿cuál es su respuesta? La violencia, la estupidez, el asesinato, el homicidio, la persecución, la humillación, la violencia, tanto oral como física. Entonces, estamos viviendo tiempos realmente difíciles, porque por un lado la mujer está reafirmando su autonomía como lo que teníamos que hacer tarde o temprano. Y en segundo lugar, encontramos a unos hombres que no estaban preparados para esto y, como decía, recurren a las estupideces más grandes para creer que todavía tienen el dominio sobre la mujer, que todavía la mujer es su objeto sexual, que todavía la mujer es la que pueden humillar, la que pueden ofender, la que pueden violentar y que siempre tiene que estar allí, incondicional, perdonarlo, serle fiel y soportarle todas las vagabunderías y todos los maltratos que él tiene. Muy bien, Lía, una pregunta. Hay más de una persona que está interesada en la novela. ¿Cómo pueden adquirir tu novela? ¿Cómo la pueden comprar? Bueno, en mi teléfono, ustedes lo tienen, se lo pueden facilitar. Y aquí en la casa están los libros. Yo se los puedo enviar con un domicilio, a la dirección que ellos me envíen. Y así podemos. Como estamos en época de pandemia, pues yo no he podido salir a las librerías a llevar la novela como la vez pasada. Entonces, y ya para cerrar, y es pura curiosidad, ¿has pensado hacer una tercera edición con una editorial para poder, pues, facilitar la distribución? Porque, o sea, realmente esta novela genera muchas preguntas. A nosotras nos estaba preguntando gente de distintas partes cómo adquirir tu trabajo. Entonces, ¿has pensado en una tercera edición con editorial? No sé, es una muy buena novela y por eso la pregunta. Bueno, mi proyecto próximo no incluye tercera edición de la novela, sino una antología poética. Okay. Que está represada ahí. Entonces, para el año que viene sería eso. La novela, que hay muchos ejemplares, yo puedo hacérselo llegar realmente. Yo sé que la novela tiene poca difusión realmente. Primero, porque estamos en la periferia, como digo yo, no es el centro del país. Segundo, porque, como yo les decía a ustedes en la entrevista, yo hice todas las diligencias posibles con la gente del Carnaval, con la gente del Heraldo, con el tiempo aquí. Nadie respondió en absoluto. Les mandé la invitación virtual, se la llevé en física, con una tarjeta, llevé la novela al Heraldo, mutis por el foro. O sea, nadie se interesó. Entonces, contra eso uno no puede pelear. Yo no, esas peleas no las caso yo realmente. Bueno, ahorita. Habrá otra manera de difundirla. No, pero también hay nuevas, o sea, el mercado editorial, hablando de editoriales, está cambiando también, hay editoriales independientes, están saliendo muchas propuestas de este estilo en el Valle, en Medellín, en Bogotá, y sería de verdad muy chévere si alguna vez pensaras que esta novela se una como a ese gran entramado de este tipo de escritura que está saliendo a lo largo del país por Cardumen, Frailejón, Laguna, que están publicando este tipo de propuestas, y dice acá Gustavo en ediciones digitales, y eso podría impulsarlo. Entonces tienes una comunidad de gente que está muy interesada en tu trabajo, y yo creo que para nosotros los lectores sería un honor poder tener una novela que se puede distribuir y que con el tiempo sea, como dice Farideh, es una de las grandes novelas barranquilleras y que otra gente pueda leer y se una a esa constelación de novelas representativas de ciudades desde la cultura de la salsa, que es una tradición en Colombia también. Gracias, Juli. Gracias. Muy bien, entonces, dice por acá, dice Mauricio González, muchas gracias. Ese personaje, la hermana, lo veo en cada casa barranquillera. Liliana Cobo dice, la violencia simbólica tan tendencia hoy, tristemente. Congratulaciones a Lía Sierra. Y bueno, Gustavo, era la sugerencia de las ediciones. De verdad, tienes un público cautivo y apuesto que los críticos también estarían totalmente enamorados contigo hoy en día. Entonces, no, y en Macandal con las puertas abiertas, por supuesto. Hay espacio. Para tu obra.
Gracias. No, y también yo creo que este tipo de espacios, ya para cerrarlo como una reflexión, entendemos que hay unas dinámicas muy centralistas del país, no todo el mundo publica en Tusquets, no todo el mundo publica en Seis Barral, pero no todo, hoy en día no todos los públicos van para Tusquets y Seis Barral, o lo que hace El Tiempo, El Heraldo. Hoy en día una de las cosas bellas y espacios como Aluvión también es contribuir a esa gran red de otro tipo de voces, de otro tipo de escritores que hablan de esa cultura no oficial y que en ocasiones es mucho más cercana a la cotidianidad de las personas en Colombia. Y yo siento que este tipo de espacios, los clubes de libreros en distintas partes del país, son una nueva tendencia, las editoriales independientes, a rescatar y a darle la resonancia a voces como las de Lía, que son, como lo está pasando, son más que necesarias, porque cuenta una historia donde el lector dice, yo con esto sí me siento identificado, que no pasa, como decía Farides, con la historia publicada de Estrato 6 de las fincas maravillosas, las casas espaciosas, los hijos criados en wherever, Francia o en Estados Unidos, y que esto también esto es literatura también. Entonces, yo creo que también el mercado y las dinámicas frente al libro también cambian, y los lectores. Entonces, de verdad, gracias a ustedes, dice por acá María Tavares, gracias a Lía y a Aluvión por este encuentro reflexivo sobre autoras y textos de mujeres del Caribe. Entonces, antes de irnos, para quienes no estuvieron antes, recuerden, voy a pegar otra vez, voy a compartir nuestra página para que la vean y estén pendientes, porque voy a compartir acá la pantalla. Aquí estoy. Bueno, y mientras Juli comparte, igual agradecer a todos y a todas los que han estado asistiendo a lo largo de este ciclo, y contarles que muchos de los comentarios nos han hecho repensar las interpretaciones que hemos estado conversando sobre la obra de las autoras, y de alguna forma los textos de crítica que van a salir. Quizás ahora Juli les comente un poco al respecto en las próximas semanas o en el próximo mes, también son un resultado de esa conversación que hemos tenido con ustedes. Entonces, muchas gracias por esa participación tan activa que han tenido a lo largo del ciclo. Muy bien, entonces en este momento estamos proyectando la página. Entonces ahí está, como les decía en la entrada, van a encontrar las entrevistas, o sea, los videos pequeños, pero ya las transcripciones. Y empezamos en esta ocasión con 2 entradas nuevas, que son El crítico literario, el escritor anfitrión, que es un ensayo sobre, es mi ensayo, pero es un poco del espíritu de cómo en Aluvión concebimos la crítica literaria a partir del ensayo, las entrevistas de las 3 autoras, y nuestra sugerencia, que va a ser en este caso, vamos a estar con autores y autoras, no solamente van a ser mujeres y no solamente barranquilleras. En esta ocasión es Ela Cuavas, y aquí está de nuevo comentario crítico y la autora. Acerca de los ensayos, entonces, como parte de la beca de crítica cultural del Ministerio de Cultura, nosotros ofrecimos 2 estrategias: los talleres, porque consideramos que crítica no es solamente la escritura, sino la reflexión y el diálogo frente al texto, y los escritos. Entonces, una de esas partes son las transcripciones de las entrevistas, que ya pueden acceder en el lugar, pero por ahí unas 2-3 semanas en crítica literaria van a encontrar 3 ensayos, entonces dedicado a cada una de las autoras. Y como dice Tawny, cada uno de esos ensayos va a ser un formato más híbrido, porque también las cosas que en Aluvión nos ha estado sonando es, la crítica literaria no es como un bodrio, una cosa así, un ladrillo maluquísimo, como que es solamente para los eruditos, sino que crítica también es ese espacio intermedio y es un arte también. O sea, la crítica literaria es uno de los subgéneros en la escritura literaria, y tiene que ver también con una forma creativa, con una voz, que en esta ocasión se pregunta y conversa con los escritores y los lectores del escritor, que es la experiencia que hemos tenido con sus comentarios e intervenciones a lo largo de los ciclos. Entonces van a encontrar estos textos, y es como una de las corazones de nuestra propuesta, que es dejar repositorios no solamente de entrevistas, sino también de trabajo crítico a nivel del ensayo, o sea, como el tema de la escritura como un arte, frente a este diálogo con los escritores y sus lectores. Y empezamos con estos 3 para que estén pendientes. Entonces, esta es nuestra página, ahí lo ven, proyectoaluvión.com, y la idea también es poder seguir en contacto con ustedes. Pueden seguirnos con nuestra página, pueden escribirnos por nuestro correo electrónico, pueden escribirnos a nuestro Instagram, que también ya lo mostramos al principio, pero lo vuelvo a mostrar, y son maneras de mantenernos en contacto. La idea es
no solamente dejar esta discusión sobre estas 3 autoras y que se acabe, sino poder generar, no voy a decir vasos comunicantes, pero sí hilos que nos permitan conversar sobre otros autores, también otras autoras de otras regiones. Entonces estamos más que abiertas para seguir la conversación y seguir, obviamente, reflexionando y escribiendo sobre estas autoras. Entonces, de verdad, como dice, nos sentimos, voy a cerrar la pantalla acá, no voy a compartir más, pero de verdad, muchísimas gracias en este caso a nuestra última invitada, a Lía, y a ustedes por seguirnos durante estas últimas semanas en el ciclo aluvión. Entonces, muchísimas gracias. Lía, muchas gracias por tu tiempo, Lía. Gracias a ustedes. La charla estuvo deliciosa. Muy enriquecedora, realmente. Aprendí mucho de los lectores, bastante. Sí, es de un los chat participantes del chat. Estuvo maravilloso realmente el encuentro. Muchísimas gracias por haber incluido a La Gordita en ese maravilloso proyecto y lo seguiré consultando. Muy merecido. Muy merecida la inclusión. Sí, La Gordita nos enamoró. Entonces dicen por acá los últimos comentarios: gracias por tanta información tan valiosa, todo un nuevo mundo literario para mí. Gracias, excelente proyecto, Roberto Núñez. Mauricio González, maravilloso y necesario proyecto para nuestra región. Muchas gracias, Aluvión, el ciclo de talleres me encantó. Dice por acá Vanessa Ojeda, muchas gracias, maravilloso espacio, seguiré muy atenta, Aluvión. Gracias, un buen ciclo repleto de enriquecedores aprendizajes. Dice Berta, la otra escritora, saludos Lía, encantada de escucharte, saludos Aluvión y gracias nuevamente. María Tavares, ya habíamos leído, y era gracias a Lía y Aluvión por este encuentro reflexivo sobre autoras y textos de mujeres del Caribe. Y dice Gustavo Nada, ha sido increíble este ciclo de talleres, tiene tanto valor para este trabajo. Muchas gracias y ahora los invitamos a seguirnos en nuestra fase de videos, redes sociales y lo más importante, la escritura. La página web, sí. La página web que ya la tienen por ahí, www.proyectoaluvión.com. Muchísimas gracias. Gracias. Excelente tarde. Los increíbles fueron ustedes dedicando los sábados en la tarde a esto. Sábado por la tarde. ¡Qué juicio! Gracias. Chao a todos.